Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la primera clase de trigonometría. Lo primero que uno hace cuando viene a trigonometría es saber qué es la trigonometría. Sacamos una definición de Google y nos dice que la trigonometría es una rama de la matemática, o sea que es parte de la matemática. El significado de la palabra, el significado etimológico, o sea, ¿de dónde viene esa palabra? Esa palabra quiere decir la medición de los triángulos, las medidas de los triángulos. Por eso es trigonometría, medidas de los triángulos. Deriva de los términos griegos trigo, triángulo y metrón, medida, trigonometría. Entonces aquí lo que vamos a hacer todo el tiempo es solucionar triángulos. ¿Y qué es solucionar triángulos? Fíjense que aquí tengo un triángulo. Pero puede ser, este es un triángulo rectángulo, ¿no? Recuerden que el triángulo rectángulo tiene 90 grados, un ángulo 90 grados. Pero puede ser cualquier triángulo. Entonces aquí vamos a coger todo el tiempo cualquier triángulo y le vamos a hallar el valor de los tres lados, cuánto mide cada lado, y el valor de los tres ángulos. Eso se llama solucionar triángulos. ¿Listo? Y parte de la trigonometría es el estudio de la solución de triángulos. Pero vamos a ir también más allá. Resulta que al tratar de solucionar triángulos se forman unas relaciones. Entonces aquí abajo nos dice, en términos generales, la trigonometría es el estudio de las razones trigonométricas. La palabra razón en matemáticas quiere decir división. O sea, es el estudio de dividir dos cosas del triángulo. Cuando divido dos cosas del triángulo, yo digo que obtengo una relación allá, una razón. Y se llama una razón trigonométrica precisamente por venir de un triángulo. Son 6 razones trigonométricas que vamos a trabajar acá. Una se llama seno, otra se llama coseno, otra tangente, cotangente, secante y cosecante. Bueno, esas razones trigonométricas se definen solo para los triángulos rectángulos. Entonces fíjense que ahí tenemos este triángulo rectángulo. Tenemos un ángulo aquí, el ángulo, esta letrica es una letrica del alfabeto griego, es la primera letra del alfabeto griego, es la A de los griegos y se llama alfa. ¿Listo? La letra alfa. Entonces los ángulos normalmente los relacionamos con letras griegas. Los lados sí los relacionamos con letras de nuestro alfabeto, ¿listo? De nuestro alfabeto castellano. Y por ejemplo acá, fíjense, la primera relación se lee así, dice sen, pero es la abreviación de seno. Seno del ángulo alfa. O sea, este ángulo lo voy a relacionar con el cateto opuesto a él. Entonces, la palabra opuesto quiere decir lo que está al otro lado. Entonces lo voy a relacionar con esto que está al otro lado, ese es el cateto opuesto, y lo voy a relacionar con la hipotenusa. Recuerden que en un triángulo rectángulo, que obviamente tiene 3 lados, el triángulo, ¿cierto? Si es rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, pero también si es rectángulo hay un lado que es el más largo de los 3. Y el lado más largo de los 3 se le llama la hipotenusa. Y entonces el seno de un ángulo es la división o la relación o la razón. Por eso se llama razón trigonométrica. La razón entre la medida, ojo, la medida, el valor numérico del cateto opuesto sobre el valor numérico de la hipotenusa. Obviamente, cuando yo divido estas dos cosas, eso me va a dar un número. Ese número se llama la razón entre estas dos cosas. Pero no solamente puedo relacionar este ángulo alfa con estos dos lados. Yo puedo relacionar el ángulo alfa, por ejemplo, con este lado verde y nuevamente con la hipotenusa. Si relaciono con el lado verde y con la hipotenusa, a esa relación se le llama coseno. Entonces aquí coseno de alfa es el resultado de dividir la medida del cateto adyacente, lo que mida, lo divido entre lo que mida la hipotenusa, divido esos dos valores. Eso me da un número. Ese número se llama la relación coseno de alfa. ¿Listo? Pero puedo sacar más relaciones acá. Por ejemplo,
puedo dividir el valor del lado naranja entre el valor del lado verde. Y esa relación, mire, la llamamos tangente. Entonces, siempre que yo relacione este lado con este lado, el cateto opuesto con el cateto adyacente, a esa relación se le llama tangente. Nuevamente, esto tiene una medida, esto tiene una medida, y aquí me va a dar un resultado. Resulta que ese resultado no va a ser siempre el mismo. Eso va a depender del triángulo. Por ejemplo, fíjense en este triángulo. Fíjense que este ángulo alfa es más pequeño que este ángulo alfa. Mire, este ángulo alfa se ve que es más grandote. Las dos líneas, la verde y la hipotenusa, la negra, están separadas. Aquí están más separadas que acá, mire. Eso quiere decir, fíjense, esto es más grande, más alto este lado que este lado, miren. Este lado es más bajito, pero este es más largo, miren. En cambio, este es más corto. Si yo trabajo acá, por ejemplo, en lo mismo, digo, voy a sacar la relación seno de alfa, pues ¿qué debo relacionar? La medida de la línea naranja, o sea, del cateto opuesto, sobre la medida de la hipotenusa, el lado más largo. Cuando yo divido estas dos cosas, esto me va a dar un número decimal. ¿Listo? Me va a dar un número decimal. Entre 0 y 1. Es un número entre 0 y 1 que me va a dar al dividir esto entre eso. ¿Por qué me tiene que dar un número entre 0 y 1? Porque este valor es más pequeño que este valor. La hipotenusa es el lado más largo. O sea que la hipotenusa siempre va a valer más que los catetos. Como lo que vale más va a estar en el denominador, entonces cuando yo divida este valor que es más pequeño entre este que es más grande, pues el resultado va a ser menor que 1. ¿Listo? Va a ser menor que 1. Pero en este triángulo me da un valor, en este triángulo me da otro valor. Y a medida que yo voy o bajando el ángulo o incrementando el ángulo, va cambiando ese valor. Eso se analiza aquí en trigonometría, es lo que vamos a hacer esos análisis. ¿Listo? Para todas las relaciones, seno, coseno, tangente, para las inversas de ellas que se llaman cosecante, secante y cotangente. En eso consiste el trabajo que vamos a hacer en trigonometría. ¿Para qué se estudia trigonometría? Tiene infinidad de aplicaciones, muchísimas. Por ejemplo, en ingeniería, estas se llaman armaduras y sirven, por ejemplo, para colocar un techo de la casa. Estas se utilizan para los techos de las casas. Entonces, si yo voy a colocar la teja, coloco teja por este lado y aquí abajo estará la parte habitacional de mi casa. Fíjense que estas armaduras están formadas ¿por qué figuras? Por triángulos. Y yo necesito ser capaz de saber la longitud de cada línea de estas para cortar mis materiales y ensamblar esto. Entonces, un ingeniero debe saber trigonometría para saber calcular estas medidas. ¿Listo? Pero no solo en ingeniería. Por ejemplo, la técnica de triangulación. ¿Listo? Muy utilizada en la parte de astronomía. Entonces, cuando se quiere saber la medida de una estrella, dónde está ubicada la estrella, a qué distancia está, se triangula. O sea, se hace un imaginario entre las estrellas, entre 3 estrellas, se hace un triángulo imaginario y se pueden calcular distancias allá a partir de las soluciones de los triángulos que se presenten. ¿Listo? Muchísimas aplicaciones. Y de eso se trata la trigonometría, eso es lo que vamos a hacer. Pero para empezar con el estudio de la trigonometría, primero debo saber qué es un ángulo, cómo se miden los ángulos, qué sistema hay de trabajo para los ángulos de medida y de trabajo, cómo se suman, se restan, se multiplican, absolutamente todo lo de los ángulos. Entonces, en la siguiente clase vamos a mirar todo lo que tiene que ver con ángulos para poder empezar el estudio de los triángulos.